Bienvenidos a Universo ES. Y la selección salvadoreña vuelve a ganar, pero tras un partido más que discreto, demasiado discreto, dejando aún muchas más dudas en torno a la selección salvadoreña y con muy poca autocrítica, diría yo. Recuerden que si quieren salir en próximos videos, no se olviden de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Ya un poquito más con cabeza fría vamos a analizar un poquito lo que fue el partido del día de ayer de la selección salvadoreña ante la escuadra de Bonaire. Si bien digamos que no se sufrió tanto defensivamente, por ahí nos sacaron a pasear en una, dos o tres ocasiones a nuestros centrales, la verdad es que la cobertura llegó y no pasó a mayores el peligro en ataque a Bonaire. Más bien en el primer tiempo, que fue un partido un poco más cerrado, más compacto. En el segundo el partido se abrió para ambos, se dejaron espacios, incluso ahí sí tuvo una clara Bonaire, pero la selección había llegado con algunas más también al arco del equipo rival. En términos generales, como lo he dicho, fue un partido sin brillo, fue un partido donde nos habrá llegado en un par de ocasiones, estoy totalmente de acuerdo, pero donde no se pasaron mayores riesgos, por llamarlo así. Pero nos costó muchísimo poder marcar, poder abrir el arco de Bonaire. Nos costó un montón ese partido, más que todo en la faceta de ataque. No nos vamos a preocupar tanto de la faceta defensiva, pero sí en la faceta de ataque volvimos a demostrar varias carencias. Antes de empezar con todo lo que he de comentar acá, quiero decir que lo he dicho anteriormente, la selección salvadoreña ha venido de más a menos, en un declive como tal en juego y en resultado. Porque si bien ante Montserrat no mirabas una selección deslumbrante, era un partido que se lo gana bien, 4-1, sin tantos sobresaltos. Luego viene Bonaire, que entre comillas hasta el minuto 60 lo ganabas 2-0, sin ser lucirte tanto, sin una idea extremadamente que te termina de agradar, pero conseguías el resultado 2-0 sin pasar mayores sobresaltos. Hasta el minuto 60-70, cuando ya te marca el 2-1 Bonaire y te juega los últimos 15 o 20 con la selección salvadoreña metida en su propio arco, defendiéndote con 10, con 11 jugadores, mientras que Bonaire buscaba el empate, ya te decía algo de esa curva descendente, de ese de más a menos que venía la selección. Luego ante San Vicente, el 3-2 por último de Francis Castillo en los últimos minutos ya te marcaba ese declive, y luego la derrota finalmente. Ahora con Bonaire se respira un poquito, pero bueno, tampoco es que sales tanto de ese bache futbolístico donde has caído, es ligeramente un pequeño respiro para poder trabajar de cara al próximo partido ante Montserrat, porque ganas un tanto a cero, pero lo ganas sufriendo, lo ganas ante una selección que el mismo técnico de Bonaire dijo: somos una selección amateur e hicimos sufrir a El Salvador, o le hicimos que le cueste que nos gane la selección salvadoreña. Ellos son profesionales, nosotros no, así lo admitía el mismo técnico de Bonaire. Ya estaremos revisando incluso más adelante las declaraciones. Yo había hecho un análisis previo de jugador 11 por 11, por eso ya me lo sé prácticamente de memoria. 20 convocados, de los 20 se repartían 10-10. 10 de la base o que juegan en la liga de Bonaire, que es una liga amateur, que es una liga no profesional, es una liga que no le paga a sus jugadores. De esos 10 jugadores que tenían de la base de local, de la liga de Bonaire, perdón, los que eran mayores de edad eran algunos gerentes de hoteles, trabajaban de guardias, fisioterapeutas, etcétera. Tenían otras profesiones que generaban sus ingresos económicos, no el fútbol. Y de los que eran menores de edad, pues eran chicos que estaban en el high school, en el colegio, etcétera, y que compaginaban eso, los entrenos con estos equipos semi-amateurs y jugando con selección, chicos de 16, 17 años. Y de los 10 legionarios, Van der Sar, que era la figura que juega en Escocia, el número 10, uno de los más importantes, de ahí se repartían en 3 o 4 jugadores que venían de la cuarta, quinta división de los Países Bajos. Sí, Países Bajos, pero cuarta y quinta división. Y de los chicos que sí tenían una formación profesional, que estaban en canteras de equipos, pues eran chicos que estaban en las categorías sub-17, sub-18, sub-19. El portero titular de Bonaire tiene 17 años, pertenece al NEC, pero juega en la categoría sub-19. Un par de más jugadores de 16, un jugador de 16 años que no, su equipo no juega en una liga profesional, sino que las categorías menores están en ligas de desarrollo. La academia está en una liga de desarrollo en Países Bajos. Y un par de jugadores que sí estaban en equipos de primera, pero no juegan para el equipo de primera, sino que están en formación, en categorías sub-17, sub-18. Ese era el equipo al cual estaba enfrentando la selección salvadoreña. Y el mismo técnico Bonaire lo reconoce. Una selección semi-amateur, lo dijo. Y la selección le costó un montón ante esta escuadra. Pero vamos al punto de por qué le cuesta a la selección salvadoreña. Vamos rápidamente con el 11 y luego vamos al por qué le cuesta tanto con estas selecciones.
En la punta salimos con un tridente en ataque, que yo lo había mencionado en el 11 y me dijeron, bueno, ese 11 está de loco. Le digo, ¿cómo se viene jugando? Yo no invento nada más. El único cambio que se hizo fue que yo había puesto a Steven Vázquez y el técnico salió con Nelson Bonilla, que por cierto salió bastante mal con el aficionado, haciendo gestos, cosa que no agradó. Salimos adelante con Francis Castillo, Nathan Ordaz y Nelson Bonilla. Francis por derecha aparecía en la previa del partido, pero posteriormente se cambió de banda por izquierda. Nathan aparecía por izquierda, luego se cambió hacia derecha, luego iba por dentro y así un poquito rotando, y Bonilla que aparecía como el punta. En mitad de campo, con un doble pivote, Cristian Martínez y Serén, que prácticamente solo era un volante 5, que era Cristian Martínez, porque Serén se volcó mucho el ataque, aparecía por derecha, por izquierda, por dentro, etcétera, como un interior prácticamente, con un media punta, vaya, el único volante de marca era Cristian Martínez. Carrileros, Brian Tamacas y Alexander Larín, que me sorprendía porque incluso les costó en el ida y vuelta a Tamacas y Larín, a Tamacas más que todo por el poco ritmo, y a Larín porque sabemos, no es un jugador tan veloz y tan de ida y vuelta. En el segundo tiempo, cuando el partido se abre, Larín sí pudo atacar mucho más y lució mejor su fútbol, pero en el primer tiempo, cuando estaba defensivo y aún mantenía su idea Bonaire clara de defenderse y contragolpear, pues ahí no podía lanzarse tanto el ataque Larín porque a las espaldas lo podían comer. Y en defensa, Domínguez, junto a Henry Romero y a Jorge Cruz, que a Domínguez y a Romero en una o dos ocasiones me lo sacaron a bailar. Estuvo correcta ahí la cobertura de Jorge Cruz para el complemento, no pasó a mayores sobresaltos, pero sí en el mano a mano vimos que les terminó de costar, porque cuando les cambiaban de ritmo me los dejaban atrás. Básicamente eso. Luego del cambio ingresó Rafa Tejada, Steven Vázquez que marcó el gol, Cartagén, Benítez y Santos Ortiz. Se gana justamente porque hoy tenemos muchas más alternativas de cara a gol, porque tenemos jugadores mucho más dulces. Emerson Mauricio que está lesionado, pero si no está él, está Steven Vázquez que también está muy bien de cara a gol. Santos Ortiz que viene en una racha muy ascendente con su equipo. La alternativa Nathan Ordaz y Francis Castillo, que desde el vamos fueron los dos jugadores que intentaban hacer algo diferente y que a lo largo del partido se fueron desgastando por ese trajín de ida y vuelta, de buscar, de gambetear, de buscar, y encontraron espacios, encontraron un par de acciones que luego posteriormente Serén y Bonilla no pudieron aprovechar a gol. Pero un poquito hablando al respecto de por qué a la selección le cuesta tanto ante estos equipos de Bonaire, es un criterio muy personal. Lo he escuchado también de otras personas y comparto totalmente que es una selección que se está conformando para defender y que por eso cuesta tanto atacar. Se está conformando para defender y se trabaja mucho en ello, pero en este momento, en este situal de la competencia que era Liga Naciones B, tenías que preparar un equipo para atacar, porque Bonaire, porque San Vicente, porque todas estas escuadras se están jugando de la misma manera. Se vuelven muy cortitos en defensa, te agrupan cerca de 4 para no dejarte espacios por dentro. ¿Y qué le queda a la selección salvadoreña? Las bandas. Y en las bandas precisamente no somos los que más destacamos. Si bien así llega el gol y han llegado algunos goles, es más que todo por el desgaste del rival. Bonaire, como lo dijo el técnico y como lo hemos analizado en su 11 y en su convocatoria, tiene un par de jugadores con formación, pero que aún faltan para estar en la élite, y otro par de jugadores amateurs. Y en el primer tiempo, cuando el equipo estuvo bien físicamente Bonaire y estaban descansados y físicamente bien, no había tanto desgaste, la cabeza les permitía pensar y mantenían su idea clara de ser compactos en defensa, de cuidar los espacios por dentro, porque nunca atacamos por dentro, sino que fue más que todo por las bandas. Y en las bandas nos dejaban que lleguemos a raya de fondo y hay que lancemos cualquier centro, cualquier cosa. Por eso fuimos ineficientes en el primer tiempo con tanto centro, porque nos dejaban las bandas a propósito. Y entre Francis Castillo y Nathan Ordaz, cuando lograron llevarse más de una marca por banda y profundizar hacia interiores, fue cuando generamos algunas acciones de peligro. Pero cuando Larín y Tamacas intentaban hacer banda, no tienen la misma capacidad en el mano a mano que Francis y Nathan, y luego levantaban cualquier centro. Pero es como nos están jugando todas estas selecciones. Por eso digo que se ha conformado una selección para defenderse, pensando que ya estamos en Copa Oro o en Liga de Naciones, que de pronto ahí te sirva mucho más. Pero en esta competición era conformar una selección para que pueda proponer, porque los rivales se te iban a jugar como te están jugando, defensivamente, ocupando los espacios, dejándote las bandas por donde saben que no hacemos daño. Y así lo hizo Bonaire. Y así probablemente lo vaya a hacer Montserrat, así lo hizo San Vicente, etc. San Vicente es un poco más de recursos y nos complicó, como ya sabemos. Y entonces no encontrábamos alternativas. Y es que por dentro tenemos muy poquito. Y el técnico se ha dado cuenta de eso. Por eso dejamos de jugar con un tribote, es decir, con 3 volantes, algo que nunca le ha funcionado, y por eso cambió a jugar con doble pivote, a en este partido jugar solo con volante 5 y Darwin Serén,
que entre comillas en los papeles era el doble pivote, pero Darwin Cerén nunca aparecía en recuperación, aparecía mucho más adelantado, aparecía en punta, por uno de los dos costados, etcétera, pero tampoco así ganamos profundidad por dentro. ¿Por qué? Porque es una selección que tiene muy poco recurso para abrir defensas como las que nos propone Bonaire, porque tiene muy poco trabajo en eso, en la generación de espacios en ataque, a diferencia de otras selecciones que incluso sí las tenían. Creo que al menos con Rubén de la Barrera algo más se tenía de eso, con Hugo Pérez, bueno, se tenía bastante de eso, el gol no llegaba, pero para que se me entienda, en esta selección se intenta predominar la parte defensiva, que fue uno de los grandes problemas que tuvimos con los anteriores técnicos, pero en la propuesta de juego nos hemos quedado bastante cortos. Y la verdad es que hemos sufrido bastante ante estas selecciones. Si el partido de ayer lo empatábamos, llegábamos igualados a la última jornada con 10 puntos San Vicente y la selección salvadoreña. En el último partido el que clasificaba era el que marque más goles prácticamente. No, y no dependías de ti mismo, sino que dependías de que el otro rival no marque más que tú. Goles de diferencia para clasificarte por gol diferencia. Y como lo he recalcado en otras ocasiones, la diferencia está en el ataque. Jugadores jóvenes con mucho gol, incluso algunos que se quedan fuera de la convocatoria que podrían ser muy interesantes, que son los que te terminan de dar este resultado para clasificarte. Pero fue un partido sin brillo, fue un partido que nos complicamos demasiado, porque no logramos en los últimos 4 partidos poder generar acciones claras a portería. El fútbol de la selección es bastante sencillo: salir de atrás con los centrales y luego buscar a Francis o buscar a un Tamacas un poco más adelantado, raya de fondo y centro, y así han sido los últimos 4 partidos y las selecciones saben a qué jugamos. No hay mayor generación en ataque y eso es preocupante. Entiendo que la cabeza del técnico esté más que todo en los partidos del proceso eliminatorio y en Liga de Naciones A con selecciones que nos van a proponer y más bien nosotros tendríamos que defendernos, pero aún no hemos llegado a esa instancia y casi nos complicamos para clasificar esa instancia. Entonces creo que antes de correr habría que aprender a caminar, es decir, ¿qué tenemos hoy por delante? Selecciones que se nos van a esconder. Vamos a preocuparnos de la generación en ataque, evidentemente trabajando en la parte defensiva. Cuando estemos en la siguiente instancia, donde sabemos que no somos favoritos y las selecciones rivales serán las favoritas y nos irán a atacar, ahí sí, trabajar el aspecto defensivo, pero tendríamos ya un aspecto de ataque que es importante. Yo en lo general prefiero defenderme atacando, defenderme en campo rival, que defenderme en mi propio campo, que eso dale posibilidades a que te lleguen muchas más y por estadística te tienen de marcar diferencias. Entrándonos nuevamente al partido, en el primer tiempo fue lo que pasó y como estaba descansado, piernas frescas, Bonaire, nos costó. Pero ya en el segundo tiempo, una Bonaire que evidentemente tiene un par de jugadores profesionales y el resto semi-amateurs o semi-profesionales como tal, se fueron contracturando. 3 o 4 jugadores de Bonaire se contracturaron y ya nos dejaban espacios. Y ya en la desesperación de la selección de buscar ese gol para llevarse los 3 puntos, Bonaire también veía que dejaban los espacios y atacó. Por ahí nos llegó en 2 ocasiones, incluso alguna tajada que tuvo que hacer Mario González, pero también Bonaire ya dejó los espacios y ya era un partido totalmente desdibujado, un partido, perdón que les diga, prácticamente amateur, sin idea de juego, sino que con mucha garra, con muchos huevos, yendo hacia adelante, y en eso un Steven Vázquez y un Santos Ortiz que marcan la diferencia. Ellos fueron los que terminan de encontrar, pero encontraron el espacio en el centro. Tuvo tiempo para centrar bien Santos Ortiz por su capacidad individual, pero también porque ya no tenía esas coberturas que el primer tiempo sí tuvo Bonaire. Ya tuvo una sola marca, se llevó esa marca y ya tuvo el espacio para marcar. Y por su parte Steven entró también con una salida floja del portero de 17 años, pero también aprovechando justamente ello. Pero también porque Bonaire ya la defendía mal y ya llegó con 2 por detrás del central, no como así lo hicieron en el primer tiempo, que despejaban prácticamente todo. Ya en el segundo les costó de lo físico también a Bonaire, que no es una selección profesional, por eso físicamente también comenzaron a caer. Y fue cuando la selección logró encontrar el gol. Cuando el partido se desdibujó y quedaron en evidencia quién tenía mejor convocatoria, quién tenía mejor individualidad. Y ahí fue que la selección sacó el resultado. Es lo que yo he podido observar. Ahora sin más, yo me despido. Chao, chao.